de esta etapa algo extraordinario. Nadie les dijo la verdad. Hoy vas a descubrir algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el envejecimiento. No importa si tienes 30, 50 o 70 años. Lo que voy a compartir contigo puede ser la diferencia entre llegar a la vejez asustado, amargado y débil, o llegar pleno, fuerte y con una felicidad que muchos jóvenes ni siquiera pueden imaginar. Y te adelanto algo. Hay un principio al final, el sexto, que es el más poderoso de todos, el que realmente lo cambia todo. Pero antes necesitas entender los otros 5. Sin ellos, ese último principio no funcionará. Antes de continuar, si este contenido resuena contigo, si sientes que necesitas escuchar esto, hazme un favor. Suscríbete al canal. Vamos a explorar juntos este camino. Y necesito saber que estás aquí conmigo. Ahora sí, comencemos. Vivimos en una sociedad que nos ha vendido una mentira gigantesca. Nos han hecho creer que la vejez es el final, el deterioro, la pérdida, que es ese momento en el que dejamos de ser relevantes, en el que nos convertimos en una carga, en el que la vida pierde su color y su sabor. Y lo peor de todo es que millones de personas se lo creen. Se lo creen tanto que programan su vida entera para ese fracaso. Pero déjame decirte algo que he aprendido en más de 40 años, trabajando con personas, escuchando sus historias, sus miedos, sus alegrías. La vejez puede ser la etapa más luminosa de tu vida. Puede ser el momento en el que finalmente te reconcilias contigo mismo, en el que encuentras una paz que antes no conocías, en el que descubres quién realmente eres sin todas las máscaras que la sociedad te obligó a usar. Sin embargo, y esto es crucial, esto no sucede por accidente, no sucede porque sí. Llegar a una vejez feliz y fuerte requiere preparación, requiere decisiones conscientes, requiere que empieces a plantar semillas hoy para cosechar mañana. Y esas semillas son los 6 principios de los que vamos a hablar. Hay personas que me preguntan por qué debería preocuparme por esto ahora si todavía soy joven. Y la respuesta es simple, porque el tipo de vejez que vas a tener se está construyendo en este preciso momento. Cada decisión que tomás hoy, cada hábito que cultivas, cada relación que nutres o descuidas, está determinando cómo serán tus últimos años. Y créeme cuando te digo esto, he visto a personas de 80 años más vivas, más felices y más fuertes que muchos de 30. Y también he visto lo contrario. La diferencia no está en la genética, no está en el dinero, no está en la suerte. La diferencia está en estos 6 principios. Empecemos por lo más difícil, por aquello que todos evitamos hasta que ya no podemos más. Aceptar que estamos envejeciendo. Parece obvio, ¿verdad? Pero no lo es. La mayoría de las personas no acepta su envejecimiento, lucha contra él con todas sus fuerzas, se niega a mirar lo que está pasando. Y entiéndeme, no estoy diciendo que debas rendirte o abandonarte. No estoy hablando de resignación. Estoy hablando de algo mucho más profundo y liberador. Estoy hablando de aceptación radical. ¿Cuál es la diferencia? La resignación dice, no hay nada que pueda hacer, así que me rindo. La aceptación dice, esto es lo que está pasando. Y desde este lugar de verdad voy a decidir qué hacer. La resignación te debilita. La aceptación te empodera. Piensa en esto. Cada vez que niegas tu realidad, cada vez que finges que no está pasando lo que está pasando, gastás una cantidad inmensa de energía. Es como tratar de sostener una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo por un rato, pero eventualmente te agotarás y la pelota saldrá a la superficie con más fuerza. Cuando aceptás que tu cuerpo está cambiando, que ya no puedes hacer ciertas cosas como antes, que tu piel se arruga, que tu energía es diferente, algo mágico sucede, dejas de gastar energía en pelear contra lo inevitable y comienzas a usar esa energía para construir algo nuevo. Recuerdo a una mujer que vino a mi consulta hace años, tenía 62 años y estaba profundamente deprimida. Me dijo, siento que mi vida se acabó, ya no soy atractiva, ya no puedo usar la ropa que me gustaba, ya no puedo hacer ejercicio como antes. Durante semanas trabajamos en ayudarla a ver que su dolor no venía del envejecimiento en sí, sino de su rechazo a aceptarlo. Un día me dijo algo hermoso. Finalmente entendí que no tengo que ser la mujer de 30 que fui. Puedo ser la mujer de 62 que soy. Y puedo ser extraordinaria en este momento de mi vida. Eso es aceptación. Y desde ese lugar comenzó a florecer de maneras que nunca había imaginado. Pero aquí está la parte que quiero que entiendas bien. Aceptar no significa que no puedas cuidarte, hacer ejercicio, comer bien, verte bien. Al contrario,
Cuando aceptas tu realidad, puedes trabajar con ella en lugar de contra ella. Puedes elegir el ejercicio adecuado para tu cuerpo actual, no para el cuerpo que tenías hace 20 años. Puedes vestirte de manera que te haga sentir bien ahora, no tratando de imitar a alguien que ya no eres. La aceptación te libera de la guerra constante contigo mismo. Y esa paz, esa ausencia de conflicto interno, es la base de todo lo demás. Sin ella, los otros principios no funcionarán completamente. Ahora, puede que estés pensando, está bien, acepto que estoy envejeciendo, pero ¿cómo hago para que eso no me deprima? Y ahí es donde entran los siguientes principios, porque aceptar es solo el primer paso. Lo que hagas después de aceptar es lo que determinará tu felicidad. Aquí viene algo que va a sonar duro, pero que necesitas escuchar. En la vejez, la soledad mata. No es una metáfora, no es una exageración. La soledad en la vejez es uno de los mayores predictores de enfermedad, depresión y muerte prematura. Y sin embargo, millones de personas están construyendo vidas que inevitablemente terminarán en soledad. ¿Cómo? Sacrificando relaciones por trabajo, manteniendo amistades superficiales por conveniencia, distanciándose de sus hijos porque no quieren molestar, evitando crear vínculos profundos porque han sido lastimados antes, priorizando lo urgente sobre lo importante. Las relaciones siempre son importantes, pero raramente urgentes hasta que es demasiado tarde. Déjame pintarte dos escenarios. El primero, una persona que llegó a los 70 años con mucho dinero, con éxito profesional, con una casa grande y hermosa, pero sola, sin nadie a quien llamar cuando se siente triste, sin nadie con quien compartir una comida, sin nadie que realmente la conozca. Esa persona tiene todo excepto lo único que realmente importa. El segundo escenario, una persona que llegó a los 70 con recursos modestos, sin grandes logros profesionales, pero rodeada de personas que la aman. Tiene amigos con los que se reúne cada semana, tiene hijos que la visitan no por obligación, sino porque genuinamente disfrutan su compañía, tiene vecinos que tocan su puerta, tiene una vida social rica y significativa. Esa persona tiene poco, pero lo tiene todo. ¿Cuál crees que es más feliz? ¿Cuál crees que vivirá más años? ¿Cuál crees que enfrentará la vejez con fuerza? Las relaciones auténticas no se construyen de un día para otro. No puedes llegar a los 65 años y de repente decidir que quieres tener amigos profundos. Bueno, puedes, pero será mucho más difícil. Las amistades verdaderas, esas que te sostendrán en la vejez, se cultivan durante décadas. Se nutren con tiempo, con presencia, con vulnerabilidad, con consistencia. Y aquí está la parte incómoda. Cultivar relaciones auténticas requiere que seas auténtico. Requiere que te quites las máscaras, que muestres tu vulnerabilidad, que admitas tus miedos y debilidades. Y eso da miedo. Es más fácil mantener relaciones superficiales donde todos fingen que todo está bien, donde nadie habla de lo que realmente siente, pero esas relaciones superficiales no te sostendrán cuando realmente las necesites. Cuando estés enfermo, cuando tengas miedo, cuando te sientas solo, necesitarás personas que te conozcan de verdad, no la versión editada de ti que muestras en las redes sociales. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Primero, identifica quiénes son las personas importantes en tu vida. No las personas convenientes, no las personas con las que compartes intereses superficiales, sino aquellas con las que sientes una conexión real. Y luego invierte en esas relaciones. Llámales no solo cuando necesites algo, sino solo para saber cómo están. Muéstrales tu verdadero yo. Sé vulnerable. Pide ayuda cuando la necesites. Ofrece ayuda cuando ellos la necesiten. Y si te das cuenta de que no tienes esas relaciones, no es demasiado tarde para empezar a construirlas. Pero empieza hoy, no mañana. Porque cada día que pasa es un día menos para nutrir esas conexiones que te sostendrán cuando más las necesites. Ahora, hay algo más sobre las relaciones que necesitas entender. Y está conectado con el quinto principio que veremos más adelante. Pero antes, necesitamos hablar del tercer principio, que es posiblemente el más descuidado de todos. Hay una frase que me gusta mucho. El cuerpo que no se usa se pierde. Y es literalmente verdad. Si dejas de moverte, si te vuelves sedentario, tu cuerpo empezará a deteriorarse mucho más rápido de lo que debería. Tus músculos se atrofiarán, tus huesos se debilitarán, tu equilibrio se comprometerá, tu energía disminuirá. Pero aquí está lo interesante. No estoy hablando de convertirte en un atleta. No estoy hablando de correr maratones o levantar pesas pesadas. Estoy hablando de algo mucho más simple y más profundo. Estoy hablando de mantener tu cuerpo activo, funcional, vivo,
¿Sabes cuál es uno de los mayores miedos que tienen las personas mayores? No es la muerte, es la dependencia. Es la idea de no poder ir al baño solos, de no poder vestirse solos, de no poder caminar sin ayuda. Es la idea de convertirse en una carga para sus seres queridos. Y la tragedia es que gran parte de esa dependencia es evitable. No toda, por supuesto. Hay enfermedades, hay accidentes, hay circunstancias fuera de nuestro control, pero una enorme cantidad de la fragilidad que vemos en la vejez es el resultado de años de inactividad, no de envejecimiento inevitable. Piensa en esto. Hay personas de 80 años que pueden caminar, bailar, jugar con sus nietos, viajar, vivir vidas activas, independientes. Y hay personas de 60 años que apenas pueden subir un tramo de escaleras. ¿Cuál es la diferencia? En la mayoría de los casos la diferencia es movimiento. Tu cuerpo es increíblemente adaptable. Si lo usas, se fortalece. Si no lo usas, se debilita. Es así de simple. Y lo hermoso es que nunca es demasiado tarde para empezar. He visto personas que comenzaron a hacer ejercicio a los 70 años y transformaron completamente su calidad de vida. Pero necesito ser claro en algo. Cuando hablo de movimiento, no estoy hablando de torturarte en un gimnasio. Estoy hablando de encontrar formas de movimiento que disfrutes, que se sientan bien en tu cuerpo, que puedas mantener a largo plazo. Puede ser caminar 30 minutos cada día, puede ser bailar en tu sala, puede ser nadar, hacer yoga, trabajar en el jardín, jugar con tus nietos. Lo importante no es el tipo de movimiento, sino la consistencia. Es mejor caminar 20 minutos todos los días que ir al gimnasio 2 horas una vez a la semana. Y aquí está algo que muchas personas no entienden. El ejercicio no es solo para tu cuerpo, es también para tu mente. Cuando te mueves, tu cerebro produce sustancias químicas que te hacen sentir bien, que reducen la ansiedad, que combaten la depresión. El ejercicio es uno de los antidepresivos más poderosos que existen y no tiene efectos secundarios negativos. Además, el movimiento te da independencia. Cuando puedes caminar, puedes ir a lugares. Cuando tienes fuerza, puedes cargar tus propias cosas. Cuando tienes equilibrio, no tienes miedo de caerte. Y esa independencia, esa sensación de que todavía puedes hacer cosas por ti mismo es crucial para tu autoestima y tu felicidad. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Empieza donde estás. Si no has hecho ejercicio en años, no trates de correr 5 kilómetros mañana. Empieza con 5 minutos de caminata, y luego 10, y luego 15. Construye gradualmente. Tu cuerpo te lo agradecerá. Y si ya eres mayor y sientes que es demasiado tarde, déjame decirte algo. No lo es. Tu cuerpo todavía puede responder, todavía puede fortalecerte, pero necesitas empezar hoy, no mañana. Ahora, el movimiento físico es importante, pero hay otro tipo de movimiento que es igualmente crucial, y de eso hablaremos en el cuarto principio. Pero antes, déjame recordarte algo. Todavía hay algo muy importante que viene al final, el sexto principio que realmente lo une todo. No te vayas antes de llegar ahí. Tu cerebro es como un músculo. Si lo usás, se mantiene fuerte, si no lo usas se atrofia. Y una de las cosas más trágicas que veo es personas que cuando se jubilan dejan de estimular su mente, dejan de aprender, dejan de leer, dejan de tener conversaciones profundas, dejan de enfrentar desafíos mentales y entonces su mente comienza a deteriorarse. Hay algo que necesitas entender sobre el cerebro. Tiene una capacidad extraordinaria para crear nuevas conexiones neuronales incluso en la vejez. Se llama neuroplasticidad. Esto significa que puedes seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir expandiendo tu mente sin importar tu edad, pero solo si la ejercitas. ¿Y qué significa ejercitar la mente? Significa muchas cosas. Significa seguir aprendiendo cosas nuevas. Puede ser un nuevo idioma, un instrumento musical, una habilidad manual, una área de conocimiento que siempre te interesó pero nunca exploraste. Significa leer. No solo novelas ligeras, sino también libros que te desafíen, que te hagan pensar, que expandan tu perspectiva. Significa tener conversaciones significativas. No solo chismes o charlas superficiales sobre el clima, sino conversaciones reales sobre ideas, sobre la vida, sobre preguntas profundas. Significa hacer crucigramas, sudokus, juegos de estrategia, cualquier cosa que haga que tu cerebro trabaje, pero hay algo más profundo aquí. Ejercitar la mente también significa seguir siendo curioso. Significa no caer en la trampa de pensar que ya lo sabes todo, de cerrar tu mente a nuevas ideas, porque así han sido siempre las cosas. He conocido personas mayores que son más curiosas y más abiertas que muchos jóvenes. Y he conocido personas jóvenes que ya tienen la mente cerrada. La edad no determina tu apertura mental, tu actitud lo determina.
Recuerdo un hombre que conocí hace años. Tenía 75 años y decidió que quería aprender a usar una computadora. Sus hijos le dijeron que era demasiado viejo, que era demasiado complicado, pero él insistió. Tomó clases, practicó, se frustró muchas veces, pero persistió. Y al final, no solo aprendió a usar la computadora, sino que comenzó a hacer diseño gráfico como hobby. A los 75 años, encontró una nueva pasión. Esa es la actitud que necesitas cultivar. La actitud de que siempre hay más por aprender, más por descubrir, más por explorar, porque cuando dejas de aprender, comienzas a morir, aunque tu cuerpo siga vivo. Y aquí está lo interesante. Cuando ejercitas tu mente, cuando aprendes cosas nuevas, cuando te desafías intelectualmente, no solo estás manteniendo tu cerebro saludable, estás también manteniendo tu sentido de propósito, tu autoestima, tu conexión con el mundo. Estás manteniéndote relevante no en el sentido de ser importante para otros, sino en el sentido de estar comprometido con la vida. Piensa en esto, ¿qué es más deprimente? Sentarte en un sofá a ver televisión todo el día, con la mente adormecida, dejando que las horas pasen sin sentido. O estar involucrado en un proyecto que te apasiona, aprendiendo algo nuevo, con la mente activa y comprometida. ¿Cuál de esas dos vidas te hace sentir más vivo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué tantas personas eligen la primera opción? Porque es más fácil, porque requiere menos esfuerzo, porque se han convencido a sí mismas de que ya es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Y esa es una mentira peligrosa. Nunca es demasiado tarde. Tu cerebro todavía puede aprender, tu mente todavía puede expandirse, pero tienes que darle la oportunidad. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Elige algo que siempre quisiste aprender y da el primer paso. Inscríbete en una clase, compra un libro, busca un tutorial en internet, no importa cuán pequeño sea el paso, solo da el primer paso. Y luego el siguiente, y el siguiente. Y si eres joven, no caigas en la trampa de pensar que solo las personas mayores necesitan esto. Tú también necesitas ejercitar tu mente. Tú también necesitas seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir expandiéndote, porque los hábitos que cultivas ahora son los hábitos que tendrás en la vejez. Ahora, hemos hablado del cuerpo y de la mente, pero hay algo más, algo que muchas personas descuidan completamente y es lo que veremos en el quinto principio. Y créeme, este es uno de los más importantes. Aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas mueren poco después de jubilarse. No porque sean viejos, sino porque pierden su propósito. Durante décadas, su identidad estuvo atada a su trabajo, a su rol profesional. Y cuando ese rol desaparece, sienten que su vida perdió sentido. Y cuando la vida pierde sentido, el cuerpo y la mente comienzan a apagarse. El propósito no es un lujo, no es algo bonito de tener. Es una necesidad humana fundamental. Necesitamos sentir que nuestra vida tiene sentido, que lo que hacemos importa, que nuestra existencia tiene un valor. Y aquí está el problema. Nuestra sociedad nos enseña a encontrar ese propósito en lugares externos, en nuestro trabajo, en nuestros logros, en lo que otros piensan de nosotros, pero cuando esos elementos externos desaparecen, quedamos vacíos. La vejez te invita a encontrar un propósito más profundo, más auténtico. Un propósito que no dependa de tu productividad, de tu estatus, de tu utilidad para otros. Un propósito que venga de quién eres, no de lo que haces. ¿Y cómo encuentras ese propósito? Es una pregunta profunda y la respuesta es diferente para cada persona. Para algunos, el propósito está en ayudar a otros, en ser voluntario, en compartir su sabiduría, en cuidar de sus nietos. Para otros está en crear algo, en escribir, en pintar, en hacer música, en construir cosas con sus manos. Para otros, el propósito está en crecer espiritualmente, en explorar las grandes preguntas de la existencia, en profundizar su comprensión de sí mismos y del mundo. Y para otros, el propósito es simplemente vivir plenamente cada día, encontrar belleza en las pequeñas cosas, cultivar la gratitud y la alegría. No hay una respuesta correcta. Lo importante es que encuentres algo que haga que tu vida tenga sentido para ti, algo que te haga querer levantarte por la mañana, algo que haga que el tiempo tenga valor. Tuve una paciente hace años que vino a verme porque estaba profundamente deprimida después de jubilarse, había sido ejecutiva de una gran empresa, había tenido poder, influencia, un equipo bajo su mando, y de repente todo eso desapareció. Se sentía inútil, irrelevante, sin propósito. Durante nuestras sesiones exploramos qué era lo que realmente le había dado satisfacción en su vida.
Y descubrimos algo interesante. Lo que más había disfrutado no era el poder o el estatus, sino los momentos en que había mentoreado a jóvenes profesionales, cuando había compartido su conocimiento y experiencia. Así que comenzó a hacer eso de manera más intencional. Se convirtió en mentora voluntaria para jóvenes emprendedores y su vida volvió a tener sentido. No del mismo modo que antes, sino de un modo más profundo y satisfactorio. Ese es el tipo de transformación que sucede cuando encuentras un propósito auténtico. No estás tratando de recuperar lo que eras, estás descubriendo quién puedes ser ahora. Y aquí está algo crucial. Tu propósito no tiene que ser grandioso. No tienes que salvar al mundo. No tienes que hacer algo que impresione a otros. Tu propósito puede ser algo simple y personal. Puede ser cuidar de tu jardín, escribir cartas a tus nietos, aprender a tocar la guitarra, ser una presencia amorosa para las personas en tu vida. Lo importante no es la magnitud del propósito, sino que sea genuino para ti, que realmente te importe, que le dé significado a tus días. Y si todavía no has encontrado tu propósito, no te preocupes. La búsqueda en sí misma puede ser significativa. El proceso de explorar, de probar cosas nuevas, de descubrir qué te mueve, ese proceso tiene valor. Pero no esperes a jubilarte para pensar en esto. Empieza a explorarlo ahora. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué es lo que me hace sentir vivo? ¿Qué querría hacer aunque nadie me pagara por ello? ¿Cómo quiero ser recordado? Estas preguntas pueden guiarte hacia tu propósito. Y cuando lo encuentres, cuídalo, nútrelo. Deja que sea la brújula que guíe tus decisiones. Ahora, hay un peligro aquí, y es algo que necesito mencionar. Algunas personas confunden propósito con ocuparse todo el tiempo. Se llenan de actividades, de compromisos, de cosas por hacer, porque tienen miedo del vacío, del silencio, de estar solos con ellos mismos. Pero estar ocupado no es lo mismo que tener propósito. Puedes estar ocupadísimo y aún así sentirte vacío. El propósito no se trata de hacer muchas cosas. Se trata de hacer las cosas correctas, las cosas que realmente importan para ti. Y a veces, el propósito incluye espacio para no hacer nada, para simplemente ser, para contemplar, para reflexionar, para disfrutar. La vejez puede ser también un tiempo para detenerte, para desacelerar, para saborear la vida de maneras que no pudiste cuando estabas corriendo todo el tiempo. Entonces, encuentra el balance. Encuentra tu propósito, pero no te esclavices a él. Déjalo ser una fuente de sentido, no de estrés. Y ahora llegamos al sexto y último principio, el que prometí desde el principio, el que realmente une todo lo demás. Este es el gran trabajo de la vejez. Este es el verdadero desafío. Y es también la oportunidad más grande de transformación que tendrás en tu vida. Hacer las paces con tu historia significa reconciliarte con todo lo que fuiste, con todo lo que hiciste y no hiciste, con tus errores, con tus pérdidas, con tus arrepentimientos. Todas las personas llevan heridas, todas tienen cosas de las que se arrepienten, momentos que desearían haber vivido diferente, palabras que desearían haber dicho o no haber dicho, decisiones que tomaron o no tomaron, y durante la mayor parte de la vida, estas heridas permanecen ahí, en algún lugar del fondo, a veces conscientes, a veces enterradas. Pero en la vejez, estas heridas tienden a emerger. Cuando tienes menos distracciones, cuando el futuro es más corto que el pasado, cuando tienes más tiempo para reflexionar, todas estas cosas no resueltas comienzan a pedir atención. Y aquí es donde muchas personas se dividen en dos caminos muy diferentes. Algunas se amargan, se quedan atrapadas en el resentimiento, en la culpa, en el debería haber y el si tan solo. Se pasan los últimos años de su vida rumiando sobre el pasado, sintiéndose víctimas o sintiéndose culpables, incapaces de encontrar paz. Otras personas hacen algo diferente. Enfrentan su historia. La miran directamente, sin evasión, pero también sin juicio despiadado. Y encuentran una manera de hacer las paces con ella. Y esas personas, déjame decirte, esas personas brillan con una luz que es casi imposible de describir. Hacer las paces con tu historia no significa que todo estuvo bien. No significa negar que cometiste errores o que fuiste herido. No significa justificar lo injustificable. Significa algo mucho más profundo. Significa integrar tu historia completa en quien eres. Aceptar que todo lo que pasó te trajo hasta aquí y encontrar una manera de estar en paz con eso. Déjame contarte sobre un hombre que conocí. Tenía 80 años cuando vino a verme. Había sido alcohólico durante décadas. Había lastimado a su familia, había perdido oportunidades, había desperdiciado años de su vida, llevaba 30 años sobrio, pero todavía cargaba una culpa enorme. Me dijo,
no merezco ser feliz después de todo lo que hice. Trabajamos juntos durante meses. Y lentamente comenzó a ver su historia de manera diferente. Comenzó a entender que había sido una persona herida que hizo cosas que lastimaron a otros. Comenzó a perdonarse no en el sentido de excusarse, sino en el sentido de dejar ir el castigo constante. Escribió cartas a sus hijos, pidiéndoles perdón sin esperar nada a cambio. Hizo lo que pudo para reparar. Y finalmente se perdonó a sí mismo. Y cuando lo hizo fue como ver a alguien renacer. La paz que encontró en sus últimos años era algo hermoso de presenciar. Ese es el poder de hacer las paces con tu historia. Te libera. Te permite vivir tus últimos años sin llevar esa carga pesada del pasado. Y no se trata solo de perdonarte a ti mismo. También se trata de perdonar a otros. De soltar los resentimientos que has estado cargando durante años, tal vez décadas. Esos resentimientos son como veneno. Te corroen desde adentro. Y en la vejez simplemente no tienes tiempo para seguir siendo envenenado por el pasado. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces las paces con tu historia? No hay una fórmula única, pero hay algunos pasos que pueden ayudar. Primero, necesitas estar dispuesto a mirar tu historia honestamente. No necesitas compartirla con nadie más si no quieres, pero necesitas estar dispuesto a mirarte a ti mismo con honestidad. ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué arrepentimientos cargas? ¿Qué resentimientos todavía tienes? Segundo, necesitas contexto. Necesitas entender que eras un ser humano haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías en ese momento. Esto no excusa las cosas malas que pudieras haber hecho, pero te ayuda a entender que no eres el monstruo que tal vez piensas que eres. Eras una persona imperfecta, navegando una vida complicada. Tercero, si lastimaste a otros y es posible, intenta reparar. Una disculpa sincera. Una continuar 1-3. 3-6, conversación honesta. Un gesto de reparación. No siempre será posible, no siempre será bien recibido, pero el acto de intentarlo tiene valor en sí mismo. Cuarto, y esto es crucial, necesitas soltar. Necesitas tomar